y ya calientitos. Mira, ¿quiénes han seguido? La serie que estamos llevando, qué bueno, David, que estamos llevando ahorita en televisión, es importante porque yo recuerdo haberla compartido hace 14, 15 años atrás. Entonces, no se ha compartido con ustedes. Es una falta de atención. Pero ahí está. Yo estoy haciendo mucho énfasis en mis amigos porque normalmente van a escuchar cosas que no me son muy fáciles compartir con ustedes, pero están buenas. Sintonices, hoy estamos a las 2 de la tarde, ¿a las 2 de la tarde o 3? 2 de la tarde en el 66, 2, en el 66. Y estamos con un tema que tiene que ver con la humildad. Es sumamente interesante que podamos llevar esta clase de virtudes. Aproximadamente, dependiendo de los diversos filósofos griegos y tanto pensadores actuales, hay más de 90 virtudes que el hombre debe de integrar a su vida. Llevamos 2 ahorita, entonces tenemos mucha cuerda para rato. Y esto es interesante, te voy a decir por qué. Porque es la única forma como Dios nos puede usar. Si el creyente no integra virtudes a su vida, que se vaya olvidando de que Dios lo puede usar. Hay muchos que están soñando. ¿Se acuerdan la clase del jueves? Muchos son sonámbulos, cristianos sonámbulos, que piensan que están caminando con Dios, no, pero están dormidos. Dios no va a usar a personas que no integran valores a su vida. Si usted se da cuenta, cada uno de los personajes bíblicos fueron personas virtuosas. Virtuosas. Si los gobiernos civiles en apariencia usan lo mejor y algunas empresas usan lo mejor para sus negocios, ¿qué creamos nosotros que Dios va a usar lo peor? Por eso es la instrucción. Lo segundo, ven Humberto, ven para acá Humberto, por favor. Miren, hace como unos 4 meses o 3 meses recuerdo que a Humberto le comentaba algo. Humberto, quiero que no sé si te acuerdes de mi mano. 5 dedos. No, a ver si te acuerdas un poquito. Es que no había dado testimonio. ¿El problema que tenías? Tenía un problema. A ver, búscate el problema, Humberto. ¿Y sí supo cuál dedo? ¿Mande? Sí supo cuál dedo era. Sí, no. El asunto es, ¿tú recuerdas cómo estaba mi dedo, Humberto? No te vayas. ¿Eh? Sí, pues traías un problema, pues traías un problema y no sé cómo es. El problema es que tenía una inflamación, una acumulación de calcio muy fuerte que se conoce como espolón. Por lo regular siempre salen los talones, pero por alguna razón a mí me salió prácticamente en las coyunturas, en los cartílagos de este dedo. ¿Cuál es? Bueno, ese dedo, Y viendo algunos médicos amigos me decían, Felipe, no te escapas de la operación. Se te tiene que hacer una operación para quitar esa materia que está ahí. Pero mi temor era ya ser riesgo, sí, tienes que correrlo. Había probabilidades, como estaba muy mal, que se retiraran o dañaran algunos ligamentos y como consecuencia el dedo, bye bye, iba a perder su movilidad. Y yo recuerdo que le comentó Humberto, mira Humberto, pero yo quiero quedarme mejor, dije, en las manos de Dios. Y no me había dado cuenta hasta hace como 3 o 4 días que ya no tenía el problema. Porque hay una cosa, Dios sana y lo puede hacer de una manera inmediata o lo puede hacer a través de una manera paulatina. Así que no pierdas tu confianza. Si tienes un problema, el problema puede salir. La segunda cosa por la cual quiero que Humberto esté aquí es porque la semana pasada él me preguntaba, me decía una cosa. Dice, Felipe, parece que fue así. En mi trabajo estoy implementando algo de las enseñanzas que estamos teniendo. ¿Y qué me comentabas al respecto, Humberto? Pues, bueno, algo que yo le compartí a Felipe es la importancia de poder entender que donde estamos podemos aplicar lo que estamos aprendiendo, porque podemos aplicarlo de una manera, como decía ahorita David, no tan religiosa, de modo que la gente no quiera escucharlo o huya de esto, pero puedes aplicarlo de una manera muy, muy sutil, por decirlo de alguna manera,
donde la gente pueda entenderlo. Entonces, pues a mí las clases que hemos llevado me han servido mucho porque cada vez que tengo oportunidad casi las transmito. Yo tengo gente a mi cargo, bastante gente a mi cargo, y puedo transmitirlo y ha sido de mucha bendición, ¿verdad? Veo que relaciones con gente que no teníamos muy buena relación ha ido mejorando mucho y sin hacer nada más que la actitud irla cambiando, la manera de ver las cosas y podérselas compartir a mis compañeros de trabajo. Gracias. Entonces, mira, gracias, Humberto, es la conclusión a la que quisiera llevar. Le digo, Marta, mira, después de 13 años, de 10, de 3 años, 4 años que estamos trabajando, esa es una de las cosas a las cuales queremos llegar. Que la enseñanza que usted se lleve de parte de Dios no lo concluya en una religión. La religión no sirve para nada. Sea cual sea la religión, aún sea cristiana, no sirve para nada. La religión no lo acerca a Dios, lo separa de Dios. Pero si yo integro más el proyecto de Dios a mi vida sin ser religioso, teniendo una relación con Dios, aplicando sus conceptos, entonces estoy viviendo una vida práctica. Estoy obedeciendo el consejo. Y cuando yo integro el consejo de Dios a mi vida y lo aplico en mi diario vivir, no en iglesia, en mi diario vivir, los resultados no esperan, se dejan ver inmediatamente en ti que los practiques. Ojalá los podamos practicar todos. Necesitamos que los principios bíblicos los podamos vivir para que redunden en un beneficio personal. Aquí hay uno de los grandes problemas por los cuales vengo batallando por más de 20 años, en que podamos los cristianos hacer la diferencia entre lo que es la unción y lo que dicen los cristianos que es la unción. La Biblia dice que la unción es conocimiento, sabiduría, inteligencia. Y cuando esa sabiduría, ese conocimiento yo lo aplico en mi vida diaria, eso me da descanso porque todas las decisiones que tome ya no serán equivocadas. Haré las decisiones más correctas. Eso es la unción. Es como un bálsamo. A mi piel reseca el conocimiento. Me da descanso. Me hace siempre caminar en victoria y aunque en ocasiones vienen las derrotas, me desafío a vencer los obstáculos. La otra unción de la que los cristianos hablan, pues no ocupan venir a Cristo. Que se vayan con los vecinos de la otra cuadra. Alternativa 2. O que se vayan por el Obregón allá, donde hay muchos como ustedes que quieren ir al mundial. Hay diferencias. Esto es lo que estamos tratando y gracias le doy a Dios y a ustedes porque va a llegar el día en que Dios va a permitir que podamos entender su proyecto y caminar. Estaba muy preocupado la semana pasada porque una serie se termina y cada vez que una serie se termina yo sufro mucho porque necesito desempolvar o hacer una nueva serie de estudios. Y aunque pudiéramos hacerlo, me tomé la libertad de descansar un poquito respecto a lo que es Pablo con Timoteo y tomar una serie nueva que lleva como título Pruebas y Dificultades, la cual la vimos hace como 4 o 5 años atrás, pero que me es necesario, creo yo, para que podamos ayudarnos y podamos ubicarnos en el contexto de la vida diaria. Pruebas y dificultades, y antes de que se me olvide también, la próxima semana tenemos un invitado a compartir. Todos estos años recuerden ustedes que yo soy medio quisquilloso al respecto de invitar a alguien a compartir. Y va a ser la 4ª persona en todo este tiempo. Humberto Cota, del Canal 66 de Mexicali y sus valores y valores con propósito, estará con nosotros. Así es de que si tiene a algún amigo, tráigaselo, y a los que faltaron el día de hoy, despiértelos. ¿Qué tienes, sonámbulo? Dile, ¿qué traes? Ándale, despiértate. Muy bien. Pruebas y dificultades es la serie nueva, que es como un regalo de cumpleaños de mí para ustedes. Antes de entrar al tema, quisiera que pudiéramos definir
las dos palabras que componen este título de enseñanza. Una prueba es un argumento con lo cual demostramos una cosa. Los jóvenes que están en la escuela nos pueden entender con más precisión que los que ya pasamos hace muchos años por ella. Después de que se nos instruía, se nos daba una clase de enseñanza, se nos aplicaba un examen. Y ese examen era el argumento que demostraba que verdaderamente habíamos aprendido la clase o la asignatura a la cual estábamos disciplinándonos. Lo segundo, una dificultad, yo creo que todos la entendemos porque hemos pasado por ella, pero la prueba también son experiencias, que señalan que una cosa es buena o es mala. La dificultad es la complicación de nuestras vidas, es la calidad de ser difícil. Las dificultades son problemas, son inconvenientes, son obstáculos, son estorbos, es tener adversidad en todas las cosas. Y ahorita toqué una palabra que se llama inconveniente. Déjame decirte que una prueba es un inconveniente conveniente. Nos conviene el que seamos probados. En la escuela nos conviene que nos apliquen el examen porque después de eso se arrojará una calificación la cual nos puede promover de grado. Lo mismo es en el conocimiento cristiano. Una vez que nosotros tenemos la instrucción y la enseñanza, como que la vida nos prueba, nos reta. Quiere saber de qué estamos hechos tú y yo. Tanto las pruebas como las experiencias o las dificultades tienen la figura que nos pone la cara extraña y fea. Escuchó bien. Una dificultad, una prueba, le ponen al hombre la cara extraña y fea. ¿Por qué razón? Porque no nos agrada que nos prueben. ¿Quién sabe eso? Jóvenes, tienen un examen el día de hoy, pero maestro, si no dijo, ni chance nos dio de estudiar. O cuando nos preguntan en la casa, ¿dónde andabas? Mira la hora que es. ¿Con quién estabas? Es que ya no me quieres, pruébamelo, muéstramelo. No nos agrada la que se nos cuestione o bien que se nos exija. Pero aquí hay tres cosas que vamos a tener que entender de los beneficios de tener una prueba y una dificultad en nuestra vida. La primera de ellas es que sacarán de nosotros lo bueno o lo malo. Una prueba va a sacar de nosotros lo bueno o lo malo. Lo segundo, que eso bueno o malo tiene relación con lo que hayamos invertido. ¿Qué estás invirtiendo de conocimientos, de herramientas, de instrumentación que te ayude a desarrollarte como mejor persona? ¿Estás invirtiendo tiempo los domingos y los jueves en adquirir el conocimiento, los consejos de Dios para vivir mejor? Cuando llegue la dificultad, cuando llegue la prueba, nos vamos a dar cuenta. Pero también a través de las experiencias, de los estorbos, de los inconvenientes y obstáculos, se podrá sacar de nosotros el que no estamos haciendo nada. ¿Cuántos cristianos o cuántos creyentes vienen situaciones en sus vidas después de tantos años que están profesando la fe en Cristo Jesús y pueden ser miembros de una congregación? Y cuando viene cualquier obstáculo, se quedan con los brazos cruzados, no hayan qué hacer. ¿Por qué razón? Primero, porque no han invertido nada y no tienen una solución. ¿Qué es lo que hacen? Señor, y está bien que vayamos a Dios y le pidamos auxilio. ¡Ayúdame! Y Dios te diría, oye, tanto tiempo que he estado contigo, te he dado las herramientas, el auxilio, y no puedes estirar un poco la mano para que saques el recurso y te ayudes a ti mismo. Se cuenta de un agricultor que yo creo que ha de haber sido cristiano. Este agricultor
se puso a sembrar en su parcela X clases de semillas. Pero usted sabe que si las semillas, una vez que se siembra, en ocasiones la tierra no está fértil, no está húmeda, no puede germinar. Y una vez que germina, si no hay humedad en aquella tierra, es probable que la pequeña planta que acaba de nacer a los 3 días no se desarrolle, no crezca. Y así estaba con esta preocupación aquel granjero, aquel agricultor. Había sembrado, la semilla ya había germinado, pero su tierra estaba árida, estaba un poco seca. Y estaba preocupado porque el potencial financiero en sus bolsillos lo había invertido en la siembra. Y él, desesperado, a la orilla de un canal de riego, gritaba a Dios y decía: Señor, ayúdame. Y esa era su oración por muchas horas: Señor, ayúdame, manda lluvia, envía lluvia. Y él no notaba ni una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre. No se visualizaba por dónde podía venir el agua del cielo. Estuvo horas y orando, no pasó nada ese día, volvió el siguiente día y las plantas estaban denotando que necesitaban agua. Cuando de pronto yo creo que el Señor como que se molestó después de que aquella persona estaba llegando al clímax de la desesperación y le dice: yo te estoy ayudando. Escucha una vez suave su oído que le dice: tienes agua, la tienes en abundancia. Pero Señor, no llueve. ¿Y para qué quieres que llueva si estás parado en un bordo de un canal de riego? Ahí tienes un volante en una compuerta, estás sobre la compuerta, ¿quieres agua? Gira el volante. Pero él quería tal vez que Dios bajara también y le moviera el volante de la compuerta para que el agua fluyera. Por alguna razón así somos un gran porcentaje de creyentes en Dios. Aunque tenemos las herramientas en nosotros, ya invertimos tiempo para obtenerla, ya hemos sido probados. Cuando volvemos una vez más a ser probados, tenemos la respuesta, pero nos cuesta, se nos dificulta creer en que las herramientas que Dios proveyó son las adecuadas para salvar una situación difícil. Las pruebas van a sacar lo mejor de nosotros o lo malo. Depende de lo que hayamos invertido. Y en el peor de los casos o en el mejor de los casos sacarán lo mejor de nosotros. ¿Cuál es el motivo en este concepto? Ese es el motivo de la instrucción. A través de las enseñanzas se nos proporcionan las herramientas necesarias y apropiadas para trabajar en la búsqueda del éxito. De tal manera que toda vez que tengamos pruebas y dificultades, no le saquemos la vuelta. Porque va a venir. Y lo peor que puede pasar, lo tenemos como experiencias en la escuela. Usted no se presenta al examen ordinario, ¿qué sucede? A ver, jóvenes, ¿qué sucede? Reprobado. Y si te encuentras a un maestro buena onda, ¿qué sucede? Te lo voy a dejar para fin de semestre. Pero cargado con más conocimiento, es probable que lo primero ya se te haya olvidado. O que lo primero te vaya a aumentar en cuanto a preguntas, a cuestionamientos. Se hace la situación más difícil. Así nosotros, si tenemos pruebas y dificultades, no les podemos sacar la cara. Tenemos que confrontar la situación. Aunque no veamos cómo podamos superar exitosamente la situación, tenemos que confrontarla. Recuerde unas palabras que suenan interesantes en la voz del apóstol San Pablo. Dios no va a permitir que nosotros seamos tentados o que nosotros seamos probados o tengamos dificultades mucho más allá de lo que podamos resistir. Si ve Dios que nosotros no tenemos la capacidad para ser probados más allá de donde no podemos, Dios no permite la prueba. Y si tienes pruebas,
agradéceselo a Dios. Si tienes dificultades con tu vida, agradécelo a Dios. Se te está desafiando a que saques lo mejor de ti. Démosle la cara a las dificultades. Esas dificultades que se nos presentan todos los días en la vida. Jesús dijo, es imposible que los problemas no lleguen a la vida del hombre. Lucas 17, versículo 1. Es imposible que el hombre no tenga obstáculos en los planes que tiene. Es imposible que no llegue alguien y le estorbe para que no alcance lo que desea. Es imposible que las cosas no sean difíciles cada día más. Los tropiezos son inevitables. Los obstáculos son, decíamos, ¿cómo? Inevitables, van a llegar tarde que temprano. Un tropiezo, de hecho, es involuntario. ¿Quién de ustedes quisiera tropezarse? Ninguno de nosotros quisiera tropezar. Ninguno de nosotros quisiera tener resistencia en lo que nos proponemos hacer. Lo tenemos en nuestra casa como hijos. Cuando íbamos con nuestros papás y le pedíamos permiso para cierta cosa, ¿qué es lo que había en nuestra mente? ¿Que nos lo negaran? Nadie quiere tener obstáculos. Todos deseamos que nos vaya bien. Los tropiezos nos ponen frente a los problemas, a los obstáculos, y ese obstáculo, en la figura diaria, bien puede ser una piedra. Estorbos convenientes. Aunque en el momento, en el tiempo de tropezón, se nos desfigure la cara. ¡Ay! ¿Verdad? ¿Quién se ha tropezado de ustedes? Si lo hace con zapatos no hay problema. Pero cuando andamos descalzas, te dije que quitaras la pesa de este lugar, esta piedra, este ladrillo. Ay, cómo duele nomás cuando te levantas la uña del dedo gordo. Ay. Decía un paisano mío de allá, de la Sierra de Nayarit. Se fue a comprar unos guaraches nuevos al pueblo. Y ya cuando regresó a su pueblo, ya más arriba, donde no hay luz y nada de esas cosas, por un camino, por valles, por laderas, montañas, había unas piedrotas y llevaba sus guaraches nuevos en el hombro y él casi iba descalzo, se tropieza con una piedra enterrada por ahí en la llanura y se arrancó la uña del dedo y la cara se le desfigura y hasta su vocabulario folclórico salió a relucir. Dice, qué bueno que no traía los guaraches nuevos, si no, les pego una torre. Valía más la uña. Los tropiezos nos hacen hablar de más. ¿Quién ha hablado de más? Hay quienes hablan hasta un dialecto medio raro, desconocido. Una lengüita que hay, caray. Y no es precisamente espiritual. Pero les decía que este inconveniente sí conviene, las pruebas sí convienen, porque tienen el propósito de promovernos de grado. En el trabajo, a lo mejor el patrón está influyendo sobre ti de una manera hostil por dos cosas, o te quiere correr, o quiere sacar de ti lo mejor para promoverte a un lugar mejor. En la escuela no se diga. Y en el cristianismo, Dios está forjando en nosotros carácter para ver si podemos ser responsables de su proyecto. A las pruebas no le podemos dar la espalda nunca, creyendo que por el hecho de ignorarlos van a desaparecer. Los problemas nunca desaparecen, por más que ores, por más que ayunes. Siempre van a estar presentes. Es lo que Dios permite para pulirnos, para forjarnos. Hay una realidad de la vida y que es interesante que tengamos que entender con precisión. Tanto el dolor y el sufrimiento son realidades en la vida. Todos los humanos sentimos dolor. Todos los humanos sufrimos. Nos enfrentamos cara a cara con ellos cuando un familiar de nosotros muere. Cuando ocurre un accidente. Hay dolor, hay sufrimiento.
Cuando un divorcio divide a una familia, cuando una persona que presumiblemente estaba sana muere lentamente. Situaciones difíciles nos llevan a preguntarnos cosas difíciles. Y Dios, a la verdad, no le teme a que nosotros le preguntemos qué es lo que sucede siempre y cuando lo hagamos con un espíritu dócil. Él puede usar las pruebas y las dificultades en situaciones dolorosas o difíciles de sufrimiento para moldear nuestras vidas. ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿No son las cosas que exclamamos en ocasiones? A mí que soy el líder de la alabanza. A mí que dedico tantas horas en pulir la alabanza. En mí que soy el líder, que soy el pastor. En mí que soy el padre ejemplar. En mí, ¿por qué me pasa esto a mí si soy la madre abnegada? ¿Por qué me pasa esto a mí si soy de los alumnos en el salón el más dedicado, el más respetuoso? ¿Por qué me pasa a mí si en el trabajo soy el más puntual y el más responsable? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Dónde está el Señor cuando estas situaciones suceden y que saben que me parten el alma? Aprendamos de José. Acompáñeme, por favor, al Génesis, capítulo 50. Génesis, capítulo 50, versículo 20. Dice lo siguiente: ¿es verdad que ustedes pensaron hacerme mal? Pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Hagamos un recuento de la vida de José para que podamos entender por qué lo pongo como un ejemplo en medio de las pruebas y de las dificultades, y cómo Dios usa todos los tiempos en el proceso para darnos la victoria. Si recordamos un poco, la historia nos habla que José era el consentido de su padre Jacob. Ahora, ¿por qué era el consentido? Es interesante. Una pregunta: ¿por qué era el consentido? Porque dice la palabra que lo amaba más que a todos sus hijos. Tenía 11 hermanos. ¿Por qué amaba a José más que a los otros 11? Esto es interesante. Yo pudiera decirle muchas cosas, pero yo prefiero que sea mejor la palabra de Dios la que nos responda. Vaya ahora al capítulo 37, por favor, y vamos a estar usando los primeros 4 versículos. 37, versículo 1 al 4. Jacob se estableció en la tierra de Canaán, donde su padre había residido como extranjero. Esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos. Los hijos de Bilha y de Silpá, que eran concubinas de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. Israel amaba más a José que a sus otros hijos porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica especial de mangas largas. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera le saludaban. La respuesta respecto del por qué el amor de Jacob estaba sobre José es simple. ¿Cuántos recuerdan que este Jacob estuvo luchando, trabajando con Labán su suegro por 7 años por tener el privilegio de casarse con la que él
decía que era el amor de su vida, que en este caso era Raquel. ¿Lo recuerdan? Pero Labán, como era tramposo, dijo, la costumbre que tenemos en estos lugares es de que primero salga la mayor. De tal manera que este tramposo, en lugar de darle a Raquel, le dio a Lea. Yo no sé si Lea no estaba tan agraciada físicamente, en virtudes, en todas las cosas que el hombre a veces busca de una mujer. Yo no sé si esta haya sido la situación. A veces los hombres o los padres decimos, mira, cuando busques, ¿sabes? Está una canción ahí, ¿no? Que dice, mira, hijito, yo te pido que cuando busques casarte, busques a una muchacha que tenga un buen corazón. ¿Quién recuerda eso de las cerezas cuando están maduras o algo así, no? Dice, no la busques muy bonita porque con el paso del tiempo se le quita. Busca amor. Y a veces el consejo que nosotros damos a nuestros hijos, busca el corazón, busca un espíritu afable, un espíritu virtuoso. Del físico no te lo recomiendo, porque tanto hombres y mujeres, en el caso del hombre, si tenía un estómago de lavadero cuando era soltero, cuando ya está casado, parece que le pusieron 5 kilos de ropa arriba, ¿no? Y la mujer también se los gasta por ahí. Como que nos deformamos con el paso del tiempo. Y yo no sé, te digo, qué tan agraciada era Lea. Pero el amor que capturó el corazón de José era Raquel. Pero el tramposo de su suegro le dijo, la que es primero, óyeme, no, suegro, pues mira qué pasó. Dice, a mí me gustaba Raquel. No, pues si la quieres, trabaja otros 7 años, le digo. Entonces, otros 7 años más por amor trabajó con el tramposo de su suegro Labán, y ahora ya tenía 2 mujeres. Una que no era tan agraciada para él, o que no sentía nada, y otra con la cual había hecho volar su imaginación. De tal manera que la mayoría de los hijos eran de Lea. Y Raquel únicamente tuvo 2. De la mujer que la amaba tuvo 2, José y Benjamín. Esta es una de las razones por la cual José era amado por su padre. Porque procedía de la mujer que había enamorado a Jacob. Jacob, nos dice este versículo 2, tenía una característica muy importante también. Deseaba que su hijo José fuera su sucesor cuando él muriera. No era el primogénito. ¿Sí me está entendiendo? Y hemos entendido cómo dentro de la familia la costumbre era que el primogénito heredara la fortuna del padre al doble. Se le daba una doble porción de la herencia. Pero aquí tenemos 2 primogénitos, los hijos de Lea y los hijos de Raquel. Para el corazón y proyecto de de Jacob, su primogénito era José. Para el proyecto era José. Ahora entendamos una cosa. Dice que le mandó confeccionar una túnica de muchos colores llamativos, que demostraban no solo alegría, sino era una costumbre que los príncipes o primogénitos vistieran de esta manera. El padre ya estaba determinando quién iba a ser su sucesor, con todas las garantías espirituales y financieras y económicas de la gran riqueza que este hombre había acumulado. ¿Y qué dijeron los padres? Pero los hijos, ¿cómo es posible que nuestro hermano, el mocoso menor, aquel que vive, que es hijo de la otra mujer, porque yo aquí no entiendo una situación y la quiero entender a mi forma? Yo me imagino que tenía dentro de sus carpas, porque se acostumbraba una carpa para Lea y otra carpa para Raquel. Y sus hijos así vivieron.
Miraban cómo Jacob tenía predilección por la familia de Raquel. Así crecieron con ese sentimiento, pero yo no me quiero enfocar en eso. Sí me quiero enfocar en que José estaba bien acusado en cuál era el proyecto familiar, y por esa razón Jacob le amaba. Era un chico virtuoso, rico en dones naturales desde su nacimiento. Siempre fue fiel, siempre fue honesto. Oiga, le hago una pregunta. ¿Estas no eran las características de Jacob? En parte. En parte. Si le hubiera faltado un poco la honestidad, que no fue la que tuvo cuando anduvo robando la bendición por allá, si no hubiera sido honesto, se queda únicamente con Raquel. Hace una revuelta para poder conseguir a la mujer que la amaba, la cual había tratado o convenido trabajar por 7 años. Sin embargo, la parte de sus hermanos, los otros 10, en su temperamento solo era de engaño y mentira. Eran tramposos como su abuelo Labán. Tramposos. Tenían una tendencia siempre a la maldad, de tal manera que dentro de la misma familia había una lucha entre virtudes y antivalores. Cosas que suceden en nuestra casa si nos damos cuenta los que tenemos varios hijos o aquellos que venimos de familias numerosas. Por alguna razón siempre dicen, hay una oveja negra en la familia. Y la oveja negra de una familia siempre se maneja en antivalores. Es el más tranza, el que más dolores de cabeza le causa a los padres. Es tantas y tantas cosas. Pero también hay buenos hijos, bien portados. Y aunque los padres los quieren por igual, dependiendo de las circunstancias se inclinan. Saben que el hijo tranza ocupa amor, ocupa conducción, y se conduelen y le aman. Y el hijo virtuoso no entiende por qué los padres se están inclinando en el momento de la necesidad con aquel que no tiene grandes logros. Y a la vez también el hijo malo no entiende por qué los padres descansan mucho en las virtudes del hijo bueno. De tal manera que siempre hay una lucha. En esta historia parece que los malos siempre van a salirse con la suya. Pero no es únicamente en esa historia, es algo de la vida cotidiana. Pensamos siempre que los malos se van a salir con la suya. Si no, veamos cómo suenan los narcocorridos. Se me hace tan ridículo en lo personal que, aunque soy de una parte de Nayarit donde mucho acordeonazo y banda y esas cosas, a mí no me gusta para nada esa clase de música. Lo único que proyecta son antivalores. ¿Hacia dónde te lleva esa música? Agarra la botella, el tequila, la mujer, el vino, el cigarro, la marihuana y todas esas cosas. Son los mismos antivalores que la iglesia está introduciendo a su congregación. Ya tenemos alabanza con banda. Ya hay adoración con zumba. Y pronto van a llegar las chicas de una congregación a adorar con tubos, porque ya hay tubos portátiles. Los antivalores hacen presencia. Pensamos que los más, aunque estén todos torcidos y chuecos, aunque sean más numerosos, tienen la razón. ¿No es cierto? Aunque los fuertes son los buenos. Y aunque después de tanta aferración podemos observar el fracaso de la gente mala y su humillación. En el Proverbios capítulo 16, versículo 18 dice lo siguiente: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu.
Fíjese usted, dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Dale gracias a Dios cuando observes la actitud de un soberbio. Dale gracias a Dios cuando veas la altivez de una persona. Porque rápidamente estará tocando a su puerta la humillación. ¿Cuántas personas altivas conoces? ¿Cuántas personas soberbias que conoces? Que no quieren entender que si son promovidos a un lugar, si tienen éxito en la vida, porque lo desarrollen a través de su trabajo, de sus capacidades intelectuales, culturales o deportivas, piensan que es gracias a su gran esfuerzo. ¿O cuántas personas se sacaron la lotería por su gran esfuerzo de comprarse un billete y ganarse millones de dólares? Son personas que después, aunque hayan vivido contigo, comido contigo, estado siempre contigo, ya no te conocen. Cuando la fortuna le sonríe a una persona que no tiene valores, se vuelve una persona soberbia y altiva. Pero cuanto más altiva sea la persona, cuando está llegando a su clímax, al punto más elevado de su altivez, es porque Dios le tiene ya preparado su quebrantamiento. Te digo, qué gran privilegio tienes y tengo, de que cuando yo conozca a una persona así, yo puedo decirle, gracias Padre que me permites ver esto, para yo ser un apoyo a ella. Aunque él me haya rechazado, aunque ella me haya pateado, aunque él me haya hecho el feo, yo estaré a su lado porque es mi amigo, yo lo conozco y estaré para recibir su fuerte caída de espaldas contra el piso. Aquí estaré para apoyarle. Así estuvieron los hijos de Jacob, 10 de ellos, altivos, arrogantes, soberbios, no tenían respeto por sus semejantes ni por su padre aún. ¿Cuántos recordamos cómo la historia dice que fueron a mentirle cuando José fue enviado a llevarles el lonche? Dijo, tenemos la oportunidad, estamos solos, deshagámonos de él, porque lo que había en sus corazones era maldad, perversión. Desearon la muerte. Y cuando una persona desea la muerte a otro, es que no está completa. Sería lo peor de una conducta antisocial y espiritual. Y así estaban ellos, vieron una gran oportunidad cuando vieron al pequeño de sus hermanos, el más amado del padre, y decir, aquí a este lo vamos a meter a aquella fosa. ¿Quién se acuerda que había una cisterna por ahí? Y una cisterna era un hueco que se cavaba en el piso para recoger agua, era una especie de represa o presa. Ahí lo vamos a dejar. Era tal su perversión que dijeron, no va a poder salir, que muera de hambre ya. Cuando decimos que en el peor de los casos, dice, dale una muerte digna, ¿no? Ahora dicen, dale en la cabeza, dicen los pillos, ¿no? Que muera rápido. Y hemos visto porque hemos visto películas, ¿no? Dicen, no, a ti tú vas a llevar una muerte lenta. Y le propiciaron o lo tenían destinado para una muerte lenta. Y uno decía, sí, que se muera. Otro, no, mejor matémoslo. Y otro dijo por ahí, más apiadado, pero con maldad, mejor vendámoslo como esclavo. Y se lo llevaron como esclavo. Y el fin de la historia, usted lo conoce, llegó hasta Egipto. Y ahí en Egipto, como era una persona muy virtuosa, era una persona que tenía la gracia de Dios, era una persona humilde. Fíjese una cosa de lo que pasa a la gente que es humilde, Dios les da gracia. Y la humildad es estar carente de orgullo. ¿Qué orgulloso eres tú por tus logros? Es estar carente de orgullo y estar carente de egocentrismo. No, pues si todo lo que sucede aquí sucede por mi gran capacidad. Egocéntricos, que piensan que todo cuanto sucede en el mundo y en la vida es producto de sus capacidades, cuando no entendemos que es Dios. Que es Dios.
En contraparte, todos aquellos que escogen el camino de los principios, valores y virtudes, a pesar de la calumnia y la persecución, va a llegar el día de la gloria que Dios le tiene destinada. Pero es un día de gloria no para cuando se mueran, sino que en esta vida presente Dios retribuye a aquellos que caminan correctamente. Si esta es la escena rápida de la vida de José, yo quisiera hacer una pregunta. ¿Cómo respondió José ante la adversidad? Porque después de haber sufrido tanto, rechazado por sus hermanos, humillado, golpeado, vejado, vendido, explotado, y aún llegando a Egipto, por allá fue encarcelado. Sufrió mucha hambre, pero luego después, cuando Dios mueve las hebras de esta gran escena, es nombrado administrador de Egipto. En este momento José pudo cobrarse la ofensa que sus hermanos le habían propiciado, ¿sí o no? Pero hay algo que lo hace diferente. José era un hombre de virtudes. Y era un hombre de virtudes el cual había encontrado también gracia delante de Dios, y Dios le permitió tener un sueño. José tuvo una visión. Les pregunto a cada uno de ustedes, ¿cuál es su visión? ¿Cuál es su proyecto de vida? ¿Hacia dónde quiere ir? ¿Qué es lo que desea? Mira, acompáñenme nuevamente al capítulo 37. Veamos el versículo 5 para que podamos entender más claramente esto. Cierto día José tuvo un sueño y cuando lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía, pues les dijo: préstenme atención que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencia. Sus hermanos replicaron: ¿de verdad crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Fíjese, los hermanos que eran perversos pudieron entender la visión, el propósito de la vida de José. Dijo: ¿verdad piensas que tú vas a reinar sobre nosotros? A lo más que aspiraba José era continuar desarrollando la herencia del padre. Pero aquí sus hermanos están hablando de un reino, de un lugar prominente. Dice, tuvo un sueño. Pero déjeme leerle un poquito más. Lo odiaron más. Dice el 9, después José tuvo otro sueño, 2 sueños, y se lo contó a sus hermanos. Tuve otro sueño en el que veía que el sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencia. A ver, dice el sol, la luna y 11 estrellas. ¿Quiénes eran las estrellas? Los hermanos. Tenía 11 hermanos. Dijo, ustedes me van a hacer reverencia. ¿Cuál fue inmediatamente la respuesta? Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre le preguntó, ¿qué quieres decirnos con este sueño que has tenido? Le preguntó, ¿acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a hacerte reverencias? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en todo esto. Odio y envidia. Retomemos un poco más. José era un hombre virtuoso. ¿Estamos ahí? Pero un hombre de proyecto. A las primeras horas de su vida, dice estábamos leyendo en el versículo 2, que apenas tenía 17 años. Y con 17 años ya estaba buscando de cómo conservar y cómo multiplicar la riqueza familiar. Y en eso se estaba ocupando.
Él quería hacer de su familia una familia grande, honorable. Oiga, ¿no es lo que pasa por nosotros? ¿Cuándo o cuánto dejaste de soñar en hacer de tu familia una familia honorable? ¿Cuándo? ¿Perdiste la ilusión por el simple hecho de la adversidad que encontramos en esta tierra con tantas crisis? Vuélvela una vez más a reactivar. Haz de tu familia algo honorable. Rescata que todavía es tiempo. Antes luchabas solo, ahora luchas con el poder de Dios en tu vida. Como Dios ve que José era íntegro, le pone un sueño o una visión más elevada. Dice, claro que vas a hacer a tu familia honorable. El proceso y el cómo, Dios le tenía que indicar. Si ustedes se dan cuenta en los dos sueños, Dios jamás le dice que va a ser arrojado a aquel foso. Dios jamás le dice que va a encontrar hambres, temores y miedo a los 17 años. Yo no sé cómo se sienta, pero ¿sabe cómo me sentía yo a los 17 años o a los 15? Yo no podía estar en la oscuridad. Y aún a los 25, si caminaba por la llanura solo, con una oscuridad tipo suriana, pues a veces me ponía a cantarme un cantico, decíamos nosotros cristianos, e inmediatamente me callaba por temor, dije, no sea que el diablo me haga segunda. Temeroso, miedoso. ¿Cómo estaba el joven José en la cisterna? ¿Qué pasaría si a nosotros Dios nos pusiera no únicamente el sueño de la conclusión de tu vida, sino que te ponga todas las adversidades que vas a llevar en la vida? ¿Quisieras tú continuar con el proyecto de Dios? Pues a lo mejor sí, ¿no? Porque al fin y al cabo sabes que Dios te va a sacar a flote, al éxito. Pero ¿cuántos se detendrían por falta de carácter? Si para alcanzar aquello tengo que sufrir, mejor así me quedo. ¿No crees? José confió en Dios. Era un joven temeroso de Dios y sabía que si Dios le había puesto aquel sueño era porque era algo que se podía hacer realidad. Y yo sé que también José tenía conocimiento de quién había sido su abuelo y cómo Dios iba a preparar descendencia hacia el futuro. Los padres de una gran nación, y esa fue la promesa de Dios, haré de ti una gran nación. Fue la promesa hecha a Abraham. Por eso los apóstoles siempre dijeron, pensamos y creemos en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Aquellos que iban a promover que la familia de Dios creciera. ¿Cuántos entraron a la tierra de Egipto? Casi 70. Cuando José se lo lleva a Egipto, se lo lleva con el propósito de preservar sus vidas, a sus familias y a sus criados, a sus empleados. Porque José sabía que Dios había hecho una promesa. Y la promesa y el proyecto de Dios no se podía parar. Dios tuvo que llevar a un hombre a la putrefacción de Egipto, a la perdición. Casi en otras palabras, al prototipo del infierno, tuvo que llevar a un hombre que se había ganado la gracia de Faraón. Aquel que decía ser Dios, tuvo que llevarse un hombre para que él preparara un lugar y ser bendición al pueblo naciente de Dios, que después sería el pueblo de Israel. La historia después la conocemos, cómo les gustó la bendición, ya no quisieron regresar. Ahí se quedaron, esclavos por cientos de años más. Tenía virtud el joven. Tenía sueños. Tenía proyectos. Y es que aquella persona que no tiene proyectos se extravía. Dice el Proverbio 29:18. Sin proyectos el hombre se extravía. Pudo confiar en la promesa
y no le importó lo que le iba a suceder en el proceso. Sus ojos estaban en la culminación de lo que Dios le había prometido y dejó que toda la adversidad forjara en él carácter, porque sabía que las cuestiones que iba a confrontar de dificultades, sabía que los tropezones, los estorbos, los inconvenientes, los problemas, los obstáculos solo eran temporales. La vida es como una rueda de la fortuna. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo. A veces estamos tropezando con la cara desfigurada y con un lenguaje florido, pero en otras ocasiones estamos gozando. José puso sus ojos en la culminación del proyecto, puso sus ojos en la promesa de Dios que le iba a tener en un lugar en donde él mismo decía sería bendición para salvar la vida de mucha gente. Nosotros hoy podemos apretar los dientes ante las adversidades, podemos maldecir, cuántas cosas salen de nuestros labios a veces. Podemos responder con justicia a aquel que nos hace daño, podemos frustrarnos, hasta autocompadecernos, ay pobrecito de mí, mira cómo sufro. Podemos enojarnos, amargarnos o bien recordar que Dios ha prometido una cosa. Deuteronomio 31, versículo 6. Él nunca nos dejará y Él nunca nos abandonará. Aunque la situación se vea difícil, aunque se vea negra, aunque no veas cómo Dios está trabajando, Él prometió y Él es fiel para guardar su promesa. Nunca te dejará. ¿Y qué más? Nunca te abandonará. En la prueba y en la dificultad, solo seremos expuestos de acuerdo a lo que podamos sobrellevar. No más. Pero después de que hayamos nosotros invertido o respondido, o hayamos dado respuesta a las dificultades con las virtudes de Dios, Dios dirá, este ya está bien. Este ya fue forjado en carácter, ahora sí es como Dios nos puede usar. Quiero terminar este tema de introducción que va a ser bueno para la siguiente temática a desarrollar de acuerdo a las pruebas y dificultades. Y quiero terminar con este versículo 28 de Romanos 8. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó también lo glorificó. Dile a tu vecino, tú has sido una persona predestinada por Dios para que seas alabanza de Él. Aunque esté largo, díselo. Dios te ha predestinado para que seas alabanza de Él. Preguntas y contribuciones, por favor.